En los albores del tiempo, cuando la Tierra aún era joven y los misterios del universo apenas comenzaban a desplegarse, una legión de seres celestiales, conocidos como los Vigilantes, fue enviada a la Tierra por mandato divino, descendiendo desde los cielos en un resplandor de luz. Su misión era clara: observar y guiar a la humanidad en sus primeros pasos, velando por su desarrollo, pero sin intervenir directamente en sus asuntos. Durante siglos, cumplieron su deber con paciencia y devoción, permaneciendo invisibles, testigos silenciosos de los primeros logros, errores y sueños de la humanidad. Pero la belleza, la creatividad y la vitalidad de los humanos despertó en algunos vigilantes una fascinación prohibida, una curiosidad que iba más allá de la simple observación. Lo que comenzó como admiración pura se transformó lentamente en un deseo profundo de acercarse, de comprender y de formar parte de ese mundo humano. La distancia que debían mantener, impuesta por las leyes divinas, se volvió cada vez más insoportable para algunos de ellos. Así, impulsados por sus emociones, el primer paso hacia la caída de los vigilantes fue dado, marcando un antes y un después en la historia celestial. El orden divino, hasta entonces inquebrantable, estaba a punto de romperse, y nada volvería a ser igual. Semyaza, el carismático y decidido líder de los vigilantes tentados, reunió a 200 seguidores leales en la cima del imponente Monte Hermón, un lugar envuelto en misterio y temor ancestral. Allí, bajo la luz titilante de las hogueras y el cielo estrellado, sellaron un pacto prohibido. Descenderían juntos a la tierra, tomarían esposas humanas y compartirían la culpa de su osadía, jurando nunca traicionarse entre ellos. Rompieron la ley sagrada y cruzaron el umbral invisible entre el cielo y la tierra, desafiando el orden divino y alterando el equilibrio del mundo. Los ángeles caídos se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a los Nefilim, seres de fuerza y tamaño descomunal, desconocidos hasta entonces por la humanidad. Estos gigantes, ni completamente humanos ni enteramente ángeles, eran una abominación para el mundo natural y espiritual, y su sola existencia desafiaba toda ley conocida. Su nacimiento marcó el fin de la inocencia y el inicio de una era de caos, violencia y sufrimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. La tierra, alterada y herida por su presencia, comenzó a gemir bajo el peso de la transgresión, mostrando cicatrices profundas en su superficie. El cielo, en silencio y con solemnidad, preparaba su respuesta ante la rebelión, mientras la tensión crecía en el universo. El destino de la humanidad pendía de un hilo, a la espera de un juicio inminente que cambiaría el curso de la historia para siempre. Los Nefilim crecieron como gigantes, seres colosales que dominaban la tierra con su imponente presencia y fuerza descomunal. Devoraban recursos sin piedad, arrasando cosechas, ganado y bosques, sumiendo al mundo en un estado constante de terror y desesperación. Cuando la comida escaseó, los Nefilim se volvieron aún más salvajes, atacando a los humanos y luchando entre ellos mismos por el control de los últimos recursos. La violencia y el miedo dominaron la tierra, envolviendo a todos los seres vivos en una pesadilla interminable de sufrimiento y destrucción. Los vigilantes caídos, incapaces de controlar su creación, observaron el desastre con pesar y culpa desde las alturas. Azazel y otros enseñaron a los humanos artes prohibidas, transmitiendo conocimientos oscuros y peligrosos, guerra, hechicería, astrología y secretos que nunca debieron ser revelados. El conocimiento sagrado se volvió corrupción, transformando la sabiduría en instrumentos de destrucción y caos. La humanidad, fascinada y corrompida por estos nuevos poderes, se alejó de su propósito original y perdió su rumbo espiritual. El caos y la destrucción se extendieron sin control, arrasando ciudades y aldeas, dejando solo ruinas y desesperanza a su paso. El plan divino había sido pervertido, y la conexión entre los humanos y lo sagrado se rompió casi por completo. La tierra estaba al borde del abismo, amenazada por la extinción y la oscuridad absoluta. El clamor de la tierra llegó al Creador, quien decretó un gran diluvio para purificar el mundo. Los vigilantes caídos fueron encadenados en la oscuridad, esperando el juicio final. El diluvio arrasó con los Nefilim y la humanidad corrupta. Solo Noé y su familia sobrevivieron, portando la esperanza de un nuevo comienzo. La historia de los vigilantes resuena como advertencia, mito o memoria ancestral.
El misterio persiste. Nos recuerda los peligros del poder sin control y del deseo prohibido. La pregunta permanece: ¿hemos aprendido la lección de su caída?